Así. No, súper bueno porque... En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿tiene cuenta? Han ingresado 2 proyectos de ley. Uno, el que reconoce el derecho a la identidad de género a los menores de 14 años y otro que concede en forma póstuma y por especial gracia la nacionalidad chilena al señor Douglas Tompkins. Después se han recibido los siguientes documentos. Un memorándum del director de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores informando que entre los días 22 y 23 de noviembre se realizará en Ginebra el segundo foro sobre derechos humanos. Y otro documento con el estado de avance publicado por el Comité contra la Tortura con las observaciones al 6º informe periódico del Estado de Chile, cuyos párrafos 16 y 17 se refieren al mecanismo contra la tortura que tenemos en tabla. ¿Sobre la cuenta se ofrece la palabra? Ahí vemos el tema del viaje posteriormente. Y después hacemos vamos a proponer una tabla de trabajo para los proyectos que están pendientes, considerando el que recién se dio cuenta, más el de la nacionalidad de Sati, que son 2 proyectos que nos quedan en tabla. Entonces vamos a dar curso al proyecto y habíamos quedado con algunas redacciones pendientes en manos de la señora subsecretaria, que ha colaborado enormemente con la tramitación del proyecto, al Instituto de Desarrollo de Derechos Humanos también. Habían quedado algunos planteamientos que han sido colegisladores, al igual que la subsecretaria, para que en acta, sí. Entonces, plantearles los puntos que quedaron Jimena, que quedaron pendientes para que recapitulemos, por favor. Sí, respecto a las inhabilidades, quedó pendiente la indicación número 28, que está en la página 14, y que el Ejecutivo iba a traer una propuesta. Sí. Sí, una indicación que era nuestra con la senadora Rincón y que la Secretaría observó que tenía aviso de inadmisibilidad y que usted, señora subsecretaria, buscó poder respaldarla como ejecutivo, dado que tenía importancia. No, ahí se escucha, sí. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Saludar a todos los parlamentarios presentes. Efectivamente, tenemos una indicación nueva para agregar un nuevo inciso al artículo 7º con el siguiente tenor. Con todo, serán aplicables a este personal las normas de probidad establecidas en la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses y las disposiciones del título 3º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. Con eso entendemos que recogemos todas las posibles conflictos de interés que puedan presentarse, incluidos aquellos que conversábamos en la sesión anterior en relación a personas que hubiesen estado ejerciendo un cargo en alguna institución, que en este caso sería un establecimiento de privación de libertad, y después pasar, en el fondo tiene que haber un lapso de tiempo para que puedan ser parte del comité de expertos. Sí, muy bien. Creo que recoge el espíritu de la indicación. No sé, sobre el tema ofrezco la palabra. Me agregan que es lo mismo que está en la ley del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí, eso me parecía, sí, que replica lo que hay en el artículo. ¿Qué artículo está? Ya, está bien. Muy bien, yo pongo en debate la indicación, o sea, la propuesta del Ejecutivo que recoge una indicación de algunos parlamentarios y si no hay más que agregar, podríamos proceder a votar. Muy bien.
Senadora Aravena, ¿cómo vota? Senadora Latorre. Señora Presidenta, queda aprobado entonces por unanimidad. La indicación 29 está retirada y pasaríamos a la 30, que está aprobada. Correspondería entonces a la 31, al artículo 12, 17. Gracias. ¿Ya? La señora subsecretaria va a retirar ¿Me la palabra? Gracias, Presidenta. El Ejecutivo retira las indicaciones 31, 32 y 33 por considerar que lo que viene aprobado de la Cámara no es tan distinto a lo que nosotros estábamos sugiriendo. Muchas gracias, señora subsecretaria. Correspondería entonces a ese 34, ¿no? 34 al artículo 13 del deber de colaboración. Su Excelencia el Presidente de la República agrega después de la palabra aplicación la siguiente frase: destinadas a mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este párrafo lo agrega a continuación de aplicación, que es el punto final. El artículo quedaría: las autoridades competentes del Estado deberán considerar las recomendaciones e informes elaborados por el Comité de Prevención contra la Tortura, entablando un diálogo con este acerca de las posibles medidas de aplicación destinadas a mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Okay. Ofrezco la palabra. Presidenta, básicamente es para señalar y especificar de qué se trata. Es la función propia del comité. Simplemente para que no quedara en el aire esa palabra como medidas de aplicación y nadie se ponga muy creativo a veces, ¿no? De eso se trata. ¿Palabras sobre el tema? ¿Se hay acuerdo? Procedemos a votar. Senadora. La palabra. Muy bien, estamos votando. Senadora Aravena, ¿cómo vota la indicación? Senadora Latorre. A favor. Señora Presidenta, A favor. queda aprobada entonces la indicación 34. La indicación 35 del Presidente de la República incorpora un artículo nuevo del siguiente tenor en la ley del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Modifica la ley 20.405, introduce modificaciones a la ley 20.405. Introdúcense a la ley 20.405 del Instituto Nacional de Derechos Humanos las siguientes modificaciones. Al artículo 4 agrega la letra I al final del inciso segundo la siguiente frase: lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Entonces diría, el artículo 4 dice lo siguiente: para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado. Podrá asimismo recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia. De igual modo, podrá comisionar a uno o más consejeros, al director o a su personal para ingresar a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad. Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Palabras sobre el tema, señora subsecretaria? Gracias, Presidenta. Esto es básicamente poder expresar en la ley lo que hemos discutido acá, en el sentido de que las atribuciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos no se ven afectadas por las atribuciones específicas del comité, pero que tampoco el comité en el fondo se puede entender evidentemente, como casi tautológico, pero limitada en sus funciones respecto de las atribuciones que tiene el INDH. Básicamente establecer las esferas de autonomía que hemos conversado acá. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Lidia, ¿tú quieres hacer uso de la palabra? Tania.
Gracias por su intermedio, Presidenta. Solamente hacer una precisión, que quise armonizar un concepto en cuanto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, o bien en su defecto hacer referencia al comité. Y eso era lo que estábamos hablando. ¿Quién íbamos a entender que sería el organismo? ¿El comité o el mecanismo? Para poder dejar esa precisión. El comité del mecanismo, exactamente. El mecanismo es genérico. Puede ser el comité del mecanismo. Porque esto se incorpora a la norma al instituto. Secretaria tiene la palabra. El artículo 3º, que establece las funciones y atribuciones, las hace respecto del Comité de Prevención contra la Tortura, no del mecanismo. Podríamos utilizar la misma redacción, Comité de Prevención contra la Tortura. ¿Habría acuerdo con aquello? ¿Sí? ¿Por unanimidad? ¿Sí? Muy bien. Ya. Luego, en la segunda indicación agrega en el inciso primero del artículo 11, luego de la expresión prestará su asesoría el Consejo, la siguiente frase: y a los expertos del Comité de Prevención contra la Tortura. Entonces diría: un Consejo Consultivo Nacional en el que estarán representados los organismos sociales y académicos dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales prestará su asesoría al Consejo y a los expertos del Comité de Prevención contra la Tortura en todas aquellas cuestiones de su competencia que requieran para su adecuada resolución del pronunciamiento de la sociedad civil. Un reglamento interno aprobado por los 2/3 del Consejo establecerá su integración y determinará los casos y la forma en que se prestará dicha asesoría. La palabra sobre el proyecto, sobre la propuesta. Me parece, está bien. Si puede fundamentarla. Sí, aquí básicamente es incorporar a las asesorías o ayudas, ¿verdad?, que puede otorgar el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos también, no solo al Consejo del Instituto, sino que también a los expertos del Comité de Prevención contra la Tortura. Básicamente es eso, no hay más. Ofrezco la palabra. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Vamos a las disposiciones transitorias. Artículo primero. La indicación número 36 de los honorables senadores señoras Rincón y Muñoz y señor Quintana para sustituirlo por el que sigue. El artículo actual aprobado por la Cámara de Diputados dice: artículo primero. La presente ley entrará en vigencia al cumplirse el 6º mes desde su publicación en el Diario Oficial. Y la indicación propuesta dice lo siguiente: la presente ley entrará en vigencia al cumplirse el 3er mes de publicado el Decreto Supremo del Ministerio de Justicia que apruebe la modificación de estatutos que el Instituto deberá hacer en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2 de su ley orgánica, en orden a establecer todas las normas necesarias para su funcionamiento y ajustarse a los principios internacionales que rigen a las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos. La modificación señalará claramente procesos y procedimientos para la toma de decisiones que aseguren la plena vigencia del derecho a un debido proceso, en particular tratándose de la remoción de sus directores regionales y o regionales y mecanismos y condiciones que garanticen la probidad en el ejercicio de sus funciones y prevengan conflictos de intereses. Y después hay una indicación, la 37, de Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra sexto por 12º. O sea, hay un... Sí. Muy bien. Nosotros presentamos esta indicación porque nos parece que sexto es bastante amplio
Nos parece 3, se puede buscar. Pero es que es de tercer mes de publicado el decreto supremo. Porque primero se publica el decreto y después entra en vigencia. Entonces, de la entrada, al cumplirse el tercer mes de publicado el decreto supremo y del proceso hasta la publicación del decreto supremo pasa harto tiempo, yo creo, ¿no? Entonces, de ahí a 6 meses más o 11 meses más parece que propone el gobierno. 12. Ya, es como harto tiempo, tendríamos que ponernos de acuerdo ahí, porque el proceso de entrada en vigencia no es corto. Entonces, también ahí se van aplazando, alargando los plazos. Señora subsecretaria. Sí, muy bien. Habría que dejar.
a los 6 meses de la... Cuando entra en vigencia a los 6 meses de la publicación, estén adecuados los estatutos del Instituto respecto del contenido de esta ley, porque las normas serían simplemente adecuatorias a las funciones o cambios en el fondo que esta ley genera en el funcionamiento del INDH. Por lo tanto, eso significa cambiar los plazos, pero también cambiar el objeto, porque el objeto ya no es establecer el reglamento interno del funcionamiento del comité, sino que establecer las adecuaciones necesarias de conformidad a esta ley. Y el plazo no sería 6 meses a contar de la entrada en vigencia, sino que son 6 meses dentro de la publicación. Claro. Es decir, entra en vigencia la ley y el INDH tiene adecuado su estatuto. Y esto que había, la indicación del Ejecutivo se elimina, entonces. ¿Sí? Ah, ya. Ya, ok. Dentro del plazo de 6 meses a contar de la entrada de la publicación de esta ley, el Instituto deberá adecuar su estatuto a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley según corresponda. ¿Está bien? Sí, ahí la... ...38... al artículo 2º transitorio. Eso sigue en pie. La integración del Comité de Prevención contra la Tortura, señalado en el inciso primero del artículo 5 de la presente ley, se realizará de manera progresiva en conformidad a las siguientes reglas. Sí, tiene la palabra, subsecretaria. Gracias, presidenta. Diría, artículo 3º, la integración del Comité de Prevención contra la Tortura, señalada en el inciso primero del artículo 5º de la presente ley, se realizará de manera progresiva en conformidad a las siguientes reglas. A. Dentro de los 6 meses, en lugar de 12, siguientes a la publicación de esta ley, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos designará a los 3 primeros expertos que integrarán el Comité de Prevención contra la Tortura. ¿Sí? Es decir, estamos dando harto poquito tiempo, ¿no? El Servicio Civil tiene que llamar a concurso las 3 ternas y el Consejo haber designado. Pregunto. Desde la publicación. No, la publicación, en fondo, son 6 meses para la entrada en vigencia desde la publicación.
que pasa es que le estábamos dando el mismo tiempo para que el Servicio Civil, y el Servicio Civil está demorando en promedio 6 meses, entre 6 y 8, pero pongámosle 6 y tiene que estar aprobado designado por el Consejo. Pero a los 6 meses siguientes de la vigencia, es decir, al año. No de la publicación. Sí, porque, Presidenta, mire, de acuerdo a lo que viene, de acuerdo al informe de la Cámara, el artículo 3º transitorio de la Cámara señala que durante los 12 primeros meses de entrada en vigencia de esta ley, es decir, a los 18 meses de publicación, se iba a designar a los 3 primeros. Y, claro, pero eso es lo que yo estoy viendo un poco difícil, porque habíamos pensado en 6 meses para que el Servicio Civil pudiera llevar adelante el concurso, etcétera, pero que además se haya provocado la discusión de las ternas en el Consejo del Instituto, puede ser un poco breve el plazo. Si el proyecto de ley aprobado en la Cámara considera 18 meses de la entrada en publicación, y nosotros podríamos dejar 6 meses menos, es decir, podrían ser 12 desde la entrada, desde la publicación, perdón. A ver, entiendo que se estaba proponiendo ahora que entraran los primeros a los 6 meses y estamos ahora con una posibilidad que fuera mayor ese plazo, ¿no? Sí. Pero 6 meses menor de lo que se aprobó en la Cámara. Sí, es menor que lo que se aprobó en la Cámara. A lo mejor, si están calculando que los concursos son entre 6 y 8 meses, podría ser el plazo más largo, que es 8 meses, pero achicar los plazos siguientes para el nombramiento del resto de los... Veamos, O sea, eran 18 y acá quedarían 12, con la incorporación de los 3 expertos. Plazos del servicio. Sí. Podría empezar en 9 meses. 6 meses para que el servicio haga el concurso, haga las ternas, y 3 meses para que el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos designa los 3 expertos. Agregar 3 meses. Hoy no tengo opinión. Tania. Desde la... Durante los 3 primeros meses de vigencia de la ley no vamos a tener expertos del comité. Solo para que quede presente. Sí. Digo, solo para que lo tengamos presente y claro. Es la historia de la ley cocinada. Muy bien, pasemos. No, resolvamos cómo quedaría. Ese sería un artículo 3º transitorio, ¿cierto? ¿Estamos adecuando la indicación número 38? Sí, en eso estamos. Sería consultado como un nuevo artículo 3º transitorio y la letra A sí diría Dentro de los 9 meses, ¿no? sí, 9 meses siguiente a la publicación. El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos designará a los 3 primeros expertos que integrarán el Comité de Prevención contra la Tortura. ¿Sí? Y aquí hay que empezar a sumar más 12, más 12. La letra A quedaría la única modificación, 9 meses. Ya, ok. Artículo 3º. ¿Y 9 más 12? Y la B, 21. a partir de aquí hay que hacer un juego matemático. No. ¿Cuánto es 9 más 12? 21. Un año.
Lo que pasa es que acá dice el tercer mes de entrada en vigencia, porque entendíamos que a los 6 meses de entrada en vigencia iban a estar designados, pero esto iban a ser 12 meses. Es decir, alcanzaba a ser el plazo de un año presupuestario. Dado que modificamos los 12 por 9, es decir, reducimos 3 meses, hay una ventana de 3 meses que podría, depende de la fecha en que se apruebe todo esto y se publique, hay una ventana de 3 meses donde está, comillas, el riesgo de que durante el mismo año presupuestario se designara a los 2 que vienen de nuevo, a los 2 de la segunda etapa. Por lo tanto, en esa ley de presupuesto habrían 5 y eso no va a pasar Hacienda. Señora Presidenta, pero claro, porque aquí salía un mes, al mes siguiente, según la indicación que estaba, primero eran 12 meses, teníamos 3. Después decía al 13º, o sea, al tercer mes, ya teníamos 3 más. ¿Sí? Ya. Computa, perdón, por su intermedio, Presidenta, la letra A habla de los 2, ahora 9 meses desde la publicación y la letra B es de la vigencia. Ya. Por eso suma más. No es que, claro, no es que sea un mes después. Ya. Y no es más simple colocarlo todo desde la publicación, porque si no, esto confunde, porque estamos partiendo de 2 premisas distintas, en mi opinión. Y habría que sumar 9 más 12, es decir, al mes 21º de la entrada, digamos, de la publicación. La B. De la publicación, desde la entrada en vigencia. Sí. Claro. Entonces, de la publicación. No, pero aquí yo lo tengo. ¿Y 21 más 12? ¿33? ¿Sí? 33º de la publicación. Habría que cambiar vigencia por publicación también. Por su intermedio, Presidenta, estamos conversando con las asesoras de la subsecretaría, tratar de buscar una fórmula que se pueda también, un término intermedio entre lo que se aprobó en la Cámara y lo que se está discutiendo acá, toda vez que, si bien disminuyó el número de expertos de 9 a 7, sí hay que adecuar el personal administrativo que se tiene que contratar. Entonces, en ese sentido, ya el Instituto está actualizando el informe financiero a fin de tener un poco desglosado cuánto va a ser la planta, los comités e imputar los respectivos presupuestos a fin de tener algo un poco más detallado para la Comisión de Hacienda que viene respectivamente. Entonces, en eso le estaba planteando amablemente quizás ver la tercera designación y última, o se achican en los plazos o bien aumentamos el número de expertos, quizás de 3 a 4, poder la primera designación, para que no quede un espacio tan amplio y tan grande, o tan largo de tiempo sin tener los comités designados, porque tomando en cuenta que los primeros 3 expertos van a funcionar un año solos. Entonces, atendido que siempre el primer año es la carga más grande en cuanto a dictar las primeras normas, empezar a elaborar trabajo, entonces quizás buscar ahí un término en el sentido o aumentamos el primero y podemos
ahí entender que puedan funcionar los primeros 4. No sé qué le parece, lo dejo para que podamos comentarlo, discutirlo. Atendido que también hay ciertas normas que internamente el Instituto está revisando de orden financiero. Están adecuando el informe financiero y actualizándolo. Entonces, tomando esa información, quizás sería bueno buscar alguna fórmula intermedia al que está en el proyecto, porque si bien imputa ciertos gastos a algunas partidas, pero también hay que hacer el desglose de cuántos, por ejemplo, hoy día estuvimos hablando de esto con dirección y con bienestar del instituto, hay que detallar quizás cuántos viáticos, cuántos viajes se le van a hacer, porque antes estaba imputado un cierto porcentaje de dinero para efectos de viático de 9, ahora disminuyeron a 7, por lo tanto, ese gasto que iba a viático se tiene que imputar a otros tipos de gasto. Lo mismo, el personal que se va a contratar, ¿qué tipo de personal va a ser? ¿Una estafeta, un chofer, un administrativo, secretaria? ¿Qué nivel de eso? Entonces, adecuando esa planta del personal, también sería bueno también ver cuántos de esos expertos también qué tipo de funcionamiento van a tener. A eso es lo que me refiero con el desglose del detalle financiero. Señora subsecretaria, tiene la palabra. Sí, presidenta, yo sugiero que la discusión de si se aumenta o no el número de funcionarios y cuándo y cómo, digamos, lo dejaría en la discusión de Hacienda, porque de hecho cualquier cosa va a ser discutida ahí y tendríamos tiempo de discutir con DIPRES en relación a, porque no vamos a solucionar acá el tema de la cantidad de funcionarios, porque eso normalmente, si no me equivoco, se usa, digamos, se resuelve en la Comisión de Hacienda lo que tiene que ver con la cantidad de funcionarios, porque tampoco la ley viene en la Cámara con el número de funcionarios, sino que viene con el informe financiero, ¿verdad? El desglose del informe financiero, pero no de la ley. Por lo tanto, sugiero. Y lo que sí creo es que aquí la abogada del INDH decía que durante 3 meses, un año, iban a quedar solo 3 miembros del comité experto en vigencia. Eso también sucede hoy con la redacción de la Cámara. Siempre se ha pensado así. Por lo tanto, no estamos modificando y después se entendía que eran otro año para los otros 3 y otro año para los otros 3. La diferencia acá es que en lugar de cuando tenían que haber 6, van a haber 5 y cuando tenían que haber 9, van a haber 7, porque es lo que aprobamos en sesiones anteriores respecto a la reducción del número de miembros del comité. No hay una alteración en ese sentido. Estamos un poco en el aire por el tema presupuestario, ¿eh? Estamos dibujando un poco. Perdón, el número de funcionarios que debiesen estar formando parte del mecanismo. Sí, digamos, cuando entre en vigencia la ley. Sí, pero esa discusión no está en el articulado de la ley, sino que lo que está en el articulado es el número de miembros del comité y las fechas en que van a ser designados, los plazos en que van a ser designados son miembros del comité. Si nosotros redujimos de 9 a 7, ¿verdad?, incorporamos en el primer año los mismos 3, de modo de poder ajustarnos al informe financiero que siempre fue de 3, ¿verdad?, porque eran 9, y anualmente se vuelve a, en fondo, viene la segunda etapa de designación de miembros del comité. No tiene un impacto financiero, sino que simplemente hay que fijar bien los plazos de modo que estemos seguros de que, incluso reduciendo a la mitad el plazo de
entrada en funcionamiento de los primeros 3 expertos del comité, que redujimos de 18 a 9 meses, el plazo establecido en la Cámara de Diputados, el próximo nombramiento sea un año después. Si uno revisa estos plazos, como nosotros estamos poniendo los meses a contar de la publicación y no de la vigencia, como estaba aprobado en la Cámara, básicamente es lo mismo. Son, de hecho, un mes antes que los plazos establecidos en la Cámara. No se ofrezco la palabra. ¿Alguien del instituto? Si tienen alguna observación. Sí, bueno, esto no ha estado tan sencillo, esto de calcular los meses, además que en las normas hablan de publicación en algunos casos, en otros entra en vigencia. De acuerdo a los cálculos que hemos estado haciendo, entendemos que en la versión de la Cámara, al mes 31 desde la publicación habríamos tenido todos los integrantes del comité. Ahora sería en el mes 33, si no me equivoco, son 2 meses después. Pero tampoco no es tanta la diferencia, digamos. Y a los 9 meses, entiendo, estarían nombrados. Porque si uno lee lo que sale de la Cámara, decía textual que estará integrado por 3 expertos quienes deberán ser nombrados dentro de los 6 meses contados desde la publicación. O sea, después de 6 meses, desde la publicación, estaban los primeros. Ahora estamos diciendo que sea después del mes 9, entiendo. Eso, y no estamos hablando del 13º mes, sino después sería 1 año y 1 año. Por lo que estamos entendiendo, habría una diferencia que no es mucha respecto a lo aprobado en la Cámara. Lo único, efectivamente, creo que después se va a tener que dar la discusión en la Comisión de Hacienda sobre los recursos para el personal, porque lo que nosotros entendíamos es que esta comisión tomó la decisión en su momento de bajar el número de expertos, que van a ser 7 respecto a los 9, incluso van a estar la integración final con 2 meses después que lo que estaba previsto en la versión de la Cámara, pero se supone que debiera asignarse un mayor personal al mecanismo. Ahora, como dice la subsecretaria, eso no es algo que está propiamente detallado en el articulado de la ley, así que va a haber que definirlo después en la Comisión de Hacienda. La subsecretaria. Voy a hacer una sugerencia, por su intermedio, Presidenta, porque lo que interesa es el año presupuestario, ¿no? Si pensamos en 12 meses después de la primera designación y no 21 meses de la entrada de la publicación, ¿me explico? Es decir, lo que interesa acá, el objetivo que tenemos que buscar es que una vez al año se produzca la incorporación de los miembros que faltan. Si nosotros, la letra A dice, dentro de los 9 meses siguientes de la publicación, supongamos que está publicado en enero, ¿verdad? En septiembre, más tardar, deberían entrar del año X, debiesen entrar en funcionamiento los 3 primeros miembros del comité. Si yo pongo 21º, que sería lo que estamos haciendo ahora, desde enero del año X, ¿verdad? Sería 21, 12, sería septiembre del X más 2, ¿verdad? Si yo digo 12 meses desde septiembre del año X, suponiendo que es enero, son septiembre del X2, 3 meses antes. Es decir, tener como criterio para contar el plazo de 1 año la designación y no la publicación. ¿Me explico? Y eso asegura un año presupuestario distinto, ¿o me equivoco? No debería, ¿no? Claro, cuando dejamos 12 meses desde los primeros designados.
que puede ser incluso, como dice, dentro de los 9 meses, puede ser a los 8, podría ser. Claro, y contarlos para la entrada de los 2 siguientes y después de los 2 siguientes, que esos 12 meses, para asegurar el año presupuestario, se cuenten desde la designación y no desde la entrada en vigencia ni de la entrada, ni desde la publicación, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Son de las instituciones. No sé, ¿qué quiere? La cuestión es que calce el presupuesto. Claro, el año presupuestario. Tenga la plata asegurada para... Son las asignaciones. Perdone, Presidenta, pero como yo estoy reemplazando, no puedo evitar preguntar por qué se hizo en 3 años y no en 2, dado que se disminuyeron las personas. Porque el informe financiero está, la disminución la hicimos acá, no en la Cámara. No, me refiero a la cantidad, o sea, se hizo una disminución de personal, de expertos, está bien, y no tengo cuestionamiento a eso, pero ¿por qué se hizo estas contrataciones en 3 años? ¿Por qué no se pensó en 2 años? Porque no es tan significativo, digamos, en temas presupuestarios, 2 o 4 o 3 y 5, o sea, eso agiliza, se implementa más rápido. No veo que tenga un gran impacto, porque no estamos hablando de una institucionalidad gigantesca, estamos hablando de expertos. Entonces, mirado el punto de vista de lo que maneja el presupuesto, la DIPRE, no sé, pues, ni aunque fuera un sueldo de un ministro, un canon de un ministro, no es significativo, o sea, es un 0,00 no sé cuánto cero, digamos, del presupuesto. Entonces, me parece que si queremos que funcione, y ya tiene toda una lentitud los procesos, desde mi ignorancia, porque yo no he estado acá, no sé por qué no se hizo en 2 años, si son menos personas. Pues. Porque el informe financiero no lo discutimos acá. Se nos ajustamos a los plazos. ¿Y no se puede pedir un ajuste si es tan poco significativo el monto? Porque un año menos es muy importante si queremos que esto salga y funcione, digamos. Eso es mi opinión. Sí, bueno, en relación al debate que se está planteando y la pregunta, sugerencia de la senadora, la verdad es que nosotros lo compartimos. Chile está al debe ya hace muchos años de implementar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y efectivamente en el proyecto, por lo menos aprobado en la Cámara, eran 9 integrantes y eran 3 y 3. Acá perfectamente uno podría pensar quizá en 3 y 4 y achicar quizás los plazos para que tengamos ya el consejo de expertos completo en un periodo anterior al que estaba pensado en la Cámara, pensando que son menos y sobre todo que el Estado de Chile está ya al debe hace muchos años respecto a la instalación del mecanismo. Okay. Esa iniciativa del Ejecutivo completamente. Yo la comparto, senador Latorre. Gracias, Presidenta. No, compartiendo lo que dice la senadora Aravena, tal vez una sugerencia, porque entiendo que no pasa por la voluntad política de la subsecretaria, sino que es DIPRES. Es una sugerencia desde la Comisión de Derechos Humanos, rectificar el informe financiero para hacerlo en un periodo, un poco por los argumentos que ha dado también Rodrigo del Instituto. Yo creo que es algo a sugerir. Obviamente no pasa por nosotros, entiendo que tampoco lo cortan ustedes, por lo tanto es Hacienda, digamos, y es DIPRES, ¿no? Como una que podría venir una sugerencia nuestra. Eso. Señora subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, ofrezco transmitir esta inquietud a DIPRES y dejar pendiente que sería el artículo 3º transitorio nuevo. Administrativamente la consulta no puede ser apoyada con una consulta de esta comisión a la DIPRES. Yo creo que eso podría ser más ágil todavía, ayudar un poco más a Lorena a que la DIPRES responda, porque ustedes le ahorraron dos gastos, digamos, 2 personas, 2 expertos. Por lo tanto, se hizo un buen ejercicio de ahorro presupuestario que a la DIPRES le gusta mucho y de alguna manera yo creo que en compensación a ese ahorro, la agilidad en el proceso. Eso es lo que opino yo. Sí, yo voy a plantear lo mismo, que como comisión podemos acordar, hay unanimidad,
enviar un oficio a DIPRES con copia a la subsecretaria, con la subsecretaria con copia a DIPRES y hacer este planteamiento. Okay. ¿Y el artículo sería cuarto transitorio? Sí. La canción que propusimos con la Jimena y Quintana. Antiguo, sí. Eso vamos a tener que retirarla porque ya no tiene sentido. Y la otra es el artículo que sería cuarto transitorio. Sí, por La indicación número 40 del presidente de la República reemplaza el antiguo artículo 3º transitorio por el siguiente. Dentro del plazo de 6 meses contado desde la entrada en vigencia de esta ley, los expertos del Comité de Prevención contra la Tortura elaborarán los estatutos de dicho comité que deberán presentar para la aprobación del presidente de la República, señalando la organización interna, la división de tareas, los procedimientos y procesos para la toma de decisiones. cambia 12 por 6. Sí, señora subsecretaria. Esta indicación la vamos a retirar no solo por el tema del plazo, sino que porque lo que aprobamos antes fue que los estatutos los aprueba el Consejo del INDH, ya no tiene aprobación presidencial. O sea, hay que reformular esta indicación. El tercero, que ahora pasaría... Ah, no, porque ya todavía no tenemos claro. Que viene a ser el tercero de nosotros. Claro. Eso va a quedar pendiente junto con el anterior. Ustedes van a mandar una propuesta de adecuación a lo que es. Sí. Ahí se adecua. Dejamos pendiente entonces también. El tercero transitorio nuevo. Sí. Y el cuarto transitorio nuevo te lo dejamos pendiente. Okay. Y ahí tenemos. Hemos llegado al final de la tramitación de este proyecto con 2 artículos pendientes y lo dejamos entonces para la próxima sesión con alguna propuesta que nos traiga la señora subsecretaria, el gobierno, en algún parlamento con el instituto y tratemos de resolverlo rápido. En la línea que propuso la senadora Aravena de poder acortar a 2 años o lo que más podamos los plazos de entrada en vigencia y de contratación de los expertos, en comparación de los expertos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión.